darle usted. ¿Yo? Y le puedo asegurar que no me pienso de... Y sobre lo otro... Porque así me quitaría de encima esta culpa que no... Un ruiseñor vuela hacia aquí. Te juro, por Dios, que nosotras estamos de tu parte. No queremos separarte. De mirar, no veo nada en ti. Te recuerdo que hasta hace nada eras mi esposo. A la cara, mientras tú bajas la mirada. Sí. 2 parteras fueron las que me atendieron. Es que, en lo que a mí concierne, es doloroso, pero la situación nos obliga a ello. No hay otro modo. Damaso me dijo que me quería. ¿Usted le ha preguntado por mí? Sí, claro que lo ha hecho. El Valle Salvaje, con su paisaje árido y silencioso, normalmente se mantenía tranquilo. Pero esa calma se vio interrumpida cuando Nicolás hizo su aparición. Nicolás, amigo cercano de Atanasio, llegó sin previo aviso, trayendo una energía que rápidamente comenzó a alterar la atmósfera del lugar. Su presencia no pasó desapercibida, ni para Mercedes ni para José Luis, 2 figuras cruciales en el valle, cuyas reacciones marcaron la pauta para las tensiones que se estaban gestando. Mercedes fue una de las primeras en conocer personalmente a Nicolás. Ella, siempre observadora y con gran intuición, recibió al recién llegado con una mezcla de cordialidad y cautela. Su preocupación no era gratuita, sabía que la llegada de un extraño, aun siendo amigo de Atanasio, podría traer consecuencias inesperadas. La historia del Valle Salvaje ha demostrado que ningún visitante llega sin motivo, y menos uno con los lazos que Nicolás tenía. La inquietud en Mercedes era palpable, una especie de alarma interna que no tardaría en confirmarse. En contraste, José Luis reaccionó con una frialdad que impresionó a quienes lo acompañaban. Más que sorpresa, su actitud denotaba reserva y cierta rigidez. No hubo un saludo cálido ni una bienvenida cercana, sino un distanciamiento que evidenciaba su desconfianza hacia Nicolás. José Luis medía cada palabra y cada gesto del forastero, cuestionando sus intenciones y presencia. Esta frialdad no solo creó una barrera entre ambos, sino que también tensó el ambiente, pues quienes los observaban intuyeron que la relación entre ellos no sería sencilla. Durante ese primer encuentro, Nicolás se presentó formalmente no solo a Mercedes y José Luis, sino que también entabló una breve conversación que dejó flotando un halo de misterio sobre su propósito en el valle. Mantuvo reserva sobre los detalles, evitando revelar demasiado, lo que solo avivó las sospechas. Su forma de hablar denotaba cierta urgencia. Parecía que tenía asuntos pendientes que lo habían traído hasta allí con determinación. Mientras estos intercambios ocurrían, en el trasfondo emocional del valle, Matilde comenzaba a mostrar los primeros signos de inquietud por la llegada de Nicolás. Matilde, una mujer con especial sensibilidad hacia las vibraciones emocionales del entorno, no pudo evitar verse afectada profundamente. Lentamente, se fue aislando. Su mirada se volvió distante y su rostro reflejaba una mezcla de dolor y confusión. Su reacción no pasó desapercibida para quienes la rodeaban. El silencio de Matilde era elocuente, había algo en Nicolás que despertaba recuerdos o sentimientos enterrados. El aislamiento de Matilde no fue solo físico sino también emocional. Parecía perdida en pensamientos que la apartaban del mundo que la rodeaba, hasta convertirse en una sombra de sí misma. Este cambio inquietó inmediatamente a quienes la conocían, especialmente a su esposo, quien notó la diferencia con preocupación. La tensión invisible que se instaló en su hogar comenzó a ser un peso difícil de ignorar. Su esposo, aunque preocupado, no sabía cómo reaccionar, pues las raíces de ese distanciamiento no estaban claras ni para ella misma. Así, la llegada de Nicolás no fue un simple evento social ni un encuentro fortuito. Trajo consigo una ola de emociones reprimidas y recuerdos que comenzaron a resurgir, sobre todo en Matilde, cuyas emociones se agitaron hasta el punto de empujarla hacia el aislamiento. Por otro lado, la reacción fría y distante de José Luis mostró que en el Valle Salvaje no todos veían con buenos ojos la presencia de este nuevo personaje. Mientras tanto, Mercedes se mantuvo vigilante, consciente de que algo más grande podría estar gestándose bajo la superficie de esos primeros encuentros. Esta combinación de emociones, la preocupación silenciosa de Mercedes, la frialdad analítica de José Luis y el retraimiento emocional de Matilde,
configuró un escenario lleno de tensiones, desequilibrios y sospechas que prometían desbordarse más temprano que tarde. En el valle, la llegada de Nicolás no era un simple cambio superficial, sino un disparador que comenzaba a afectar la dinámica interna de muchas vidas, especialmente la de Matilde. Todavía no está claro qué motivaciones trajo Nicolás consigo ni cómo intervendrá en las relaciones ya establecidas. Sin embargo, es seguro afirmar que no dejará indiferente a nadie. El impacto emocional de su presencia empieza a arraigarse profundamente, y Matilde, especialmente, se convertirá en el reflejo más evidente de esa sacudida interna. Su aislamiento será el primer indicio tangible de que algo grave está por ocurrir en el Valle Salvaje y abrirá la puerta a conflictos más complejos que involucrarán a más personajes en el futuro inmediato. Mientras Matilde se encierra en su mundo interior, la pregunta que comienza a tomar fuerza es: ¿qué secretos trae realmente Nicolás? ¿Qué papel jugará en la turbulencia que domina el valle? Y más importante aún, ¿cómo reaccionarán quienes la rodean cuando esa verdad comience a salir a la luz? Todo apunta a que su llegada es mucho más que una simple visita y que pronto se descubrirán las razones de su regreso. Esto marcará un punto de inflexión que empujará a Matilde a un aislamiento aún más profundo. Un evento que no pasará desapercibido para su esposo ni para el resto de habitantes del Valle Salvaje. La sombra que Nicolás proyecta se extiende, y con ella la incertidumbre se apodera del valle, preparando el terreno para los próximos movimientos y emociones apenas comenzando a brotar. La aparición de Nicolás en el Valle Salvaje no solo provocó reacciones inmediatas en Mercedes y José Luis, sino que comenzó a afectar profundamente a Matilde, una mujer cuyo estado emocional se fue deteriorando hasta manifestarse en un aislamiento preocupante. Matilde, quien hasta entonces mantenía una vida relativamente tranquila en el valle, empezó a mostrar signos evidentes de distancia, una transformación que no pasó desapercibida para su esposo. Desde el primer día, el esposo de Matilde notó que algo no estaba bien. Lo que antes eran gestos de cariño y complicidad se tornaron en miradas evasivas y silencios incómodos durante las horas que compartían en casa. La invisible presencia de Nicolás parecía perturbar la esencia misma de Matilde, quien se encerraba cada vez más en sí misma, como protegiéndose de un dolor interno apenas revelado. Tal cambio emocional no solo preocupó a su pareja, sino que también enturbió el ambiente familiar, creando tensiones que asomaban en conversaciones breves y miradas de incertidumbre. Es importante destacar que Nicolás no interactuaba directamente con Matilde de forma constante, sino que su simple presencia resultaba ser un factor desencadenante. Sin embargo, el motivo real de ese impacto sigue siendo un misterio. No se trata de un odio manifiesto ni de una confrontación abierta, sino de una carga emocional profunda que resonaba en Matilde por alguna conexión impalpable con Nicolás. Quizás era el vínculo que él tenía con Atanasio, el amigo de todos ellos, o algún secreto aún por revelarse. La incertidumbre emociona tanto a los personajes como al espectador, confirmando que el drama está lejos de enfriarse en este valle. El esposo, aun sintiéndose impotente, quiso acercarse a Matilde, pero cada intento era un choque contra un muro invisible. En lugar de abrir el diálogo, se encontraba con una creciente barrera de silencio y reticencia, lo que acrecentaba su desconcierto. Esta situación no solo reflejaba la distancia entre ellos, sino que también era una señal de alerta para quienes los rodeaban, porque en comunidades pequeñas como el Valle Salvaje, la perturbación de una pareja afecta indirectamente a todos. La fragilidad emocional de Matilde la llevó a evitar los encuentros sociales, y días después apenas se mostraba en actividades comunes. Su aislamiento fue interpretado con lástima por algunos vecinos, mientras que otros comenzaron a murmurar sobre posibles causas más oscuras, especulando sobre cuánto Nicolás realmente alteraba la vida privada de Matilde y su esposo. La atmósfera en el valle se volvió cada vez más densa, recordando que la llegada de Nicolás no fue inocente ni esporádica. Es destacable la sutileza con la que se maneja la emoción en estas escenas. No vemos un quiebre dramático ni explosivo, sino una tristeza silenciosa que crece en Matilde y se refleja en su comportamiento, un detalle que el guión cuida para transmitir la complejidad del impacto psicológico y emocional. Esto crea un clima de inquietud palpable para todos, desde el público hasta los personajes. El esposo de Matilde se convierte en un punto focal de esta tensión. Su preocupación no solo es por el bienestar de su esposa, sino también por la estabilidad de su hogar. La duda y el desconcierto lo acompañan. Está dividido entre la necesidad de ayudar y el miedo a confrontar una realidad que podría estar oculta.
Su rol cobra importancia como observador que intenta descifrar el enigma personal que afecta a su pareja, algo que está a punto de generar conflictos más intensos en su vida doméstica. Mientras este drama íntimo se desarrolla, la cámara del relato no se queda en silencio. Muestra el contraste entre la vida alterada de Matilde y la aparente tranquilidad del entorno, reforzando la idea de que ciertas heridas internas pueden permanecer ocultas mientras la superficie parece normal. Este contraste es crucial para mantener el interés del espectador, invitándolo a ahondar en la historia más allá de lo visible. No toda la atención se centra en el núcleo familiar de Matilde y su esposo. En paralelo, en el Valle Salvaje, otras tramas toman un cariz más complicado. Enriqueta, madre de Braulio, ejerce una presión silenciosa pero constante sobre su hijo para que conquiste a Manuela, una joven cuya relación con Braulio podría representar un futuro prometedor para la familia. Sin embargo, junto con esa presión, Enriqueta recibe noticias que alteran sus planes, comunicados que complicarán aún más la delicada red social que se teje. Este entrelazamiento de situaciones, la incomunicación de Matilde con su esposo y la insistencia de Enriqueta sobre su hijo, sumados a las malas noticias, refleja la complejidad del Valle Salvaje como escenario. Aquí, los problemas personales rara vez son aislados. Sus ramificaciones se entrelazan y afectan a toda la comunidad. Así, el guión mantiene la tensión en varios frentes, prometiendo que ni el espacio ni las emociones tendrán calma por mucho tiempo. Mientras Matilde se encierra en su mundo y su esposo lucha por comprender ese profundo dolor, la sombra de Nicolás se extiende sin que nadie tenga certeza clara sobre sus intenciones. El ambiente de inquietud crece, cargado no solo de preguntas sin resolver, sino también de presagios que indican que lo que está por venir será aún más revelador y perturbador. Este aislamiento de Matilde y sus consecuencias para su entorno personal son el espejo de las puertas que comienzan a abrirse en el Valle Salvaje, anunciando nuevas confrontaciones y secretos. Mientras estos hechos se despliegan, la mirada se dirige a otro rincón del valle donde Enriqueta también enfrenta sus retos, preparando el terreno para un giro en la historia que unirá a varios personajes en una encrucijada decisiva. En resumen, el distanciamiento emocional de Matilde, observado de cerca por su esposo, no es solo un síntoma puntual, sino la punta del iceberg que revela cómo la llegada de Nicolás está trastocando muchas vidas. Lo que parecía un simple visitante ligado a Atanasio resulta mucho más complejo y cargado de significado. Y justo cuando esta tensión doméstica parece llegar a un punto crítico, nos dirigimos al próximo capítulo, donde las presiones de Enriqueta para que Braulio conquiste a Manuela y las malas noticias que recibe harán que el drama familiar y amoroso del Valle Salvaje tome un giro inesperado. En el corazón del Valle Salvaje, las intrigas familiares y enredos amorosos tejen una red cada vez más compleja. Enriqueta, mujer de carácter fuerte y obsesionada con asegurar un futuro sólido para su familia, ejerce presión sobre su hijo Braulio para que conquiste a Manuela. Esta insistencia maternal no es casual, refleja las expectativas tradicionales y un deseo urgente por consolidar alianzas que representen estabilidad social y económica. Sin embargo, Braulio no parece compartir esa determinación férrea. Se encuentra atrapado en una maraña emocional que lo paraliza y lo hace sentirse vulnerable. Alejo, su confidente y amigo cercano, es testigo de esa lucha interna. En varias escenas, Braulio se sincera con Alejo, confesando sus inseguridades y dudas sobre sus sentimientos hacia Manuela y su capacidad para enfrentar las demandas de su madre. Esta apertura revela no solo su fragilidad, sino la complejidad del entorno, donde el amor se mezcla con la obligación y el temor al rechazo. Enriqueta, por su parte, parece ciega a esta realidad. Cuando recibe malas noticias, sin explicarse explícitamente, que empeoran la presión sobre madre e hijo, su actitud se endurece aún más. Esto añade ansiedad y tensión que afecta no solo a Braulio, sino al ambiente completo. La figura de Enriqueta encarna a esas madres que buscan controlar el destino amoroso de sus hijos, pero que generan un efecto contraproducente, sembrando dudas donde debería haber confianza. Manuela aparece como un personaje que, aunque objeto de los deseos y planes de Enriqueta, también tiene sus propias emociones y decisiones. No es un accesorio de la voluntad ajena, protagoniza un momento emblemático cuando, en una escena cargada de tensión y emoción, casi besa a Braulio. Este instante es crucial porque revela que su interés podría ser real y profundo, y no solo producto de la insistencia familiar. Sin embargo, este suceso íntimo ocurre sin que Alejo,
confidente de Braulio, se dé cuenta, añadiendo una capa de secreto que puede complicar las relaciones futuras. La reacción de Braulio ante este acercamiento de Manuela refleja su confusión interna. Ese casi beso despierta en él sentimientos encontrados que amplifican su inseguridad y su miedo a romper con las expectativas maternas. El guión juega con ese contraste entre la presión externa y las emociones internas, mostrando a un joven dividido entre lo que desea y lo que debe cumplir. Este análisis nos lleva a reflexionar sobre los personajes y sus motivaciones. Enriqueta actúa desde la protección, aunque mal entendida, mientras Braulio navega entre deber y deseo, buscando su libertad emocional. Manuela es un foco de esperanza y conflicto, figura que podría cambiar el rumbo de Braulio si ambos deciden seguir adelante con sus sentimientos. Esta dinámica no se desarrolla en vacío. El peso de tradiciones y expectativas sociales del Valle Salvaje está siempre presente, influyendo en cada elección y diálogo. La tensión entre lo esperado y lo sentido, entre imposición y anhelo personal, impulsa la trama y mantiene la atención del espectador. Además, las malas noticias que recibe Enriqueta, aunque sin detalles, actúan como catalizadores que intensifican la ansiedad y aumentan la urgencia. Desde una perspectiva narrativa, el guión maneja con acierto estos elementos emocionales, profundizando en los personajes sin caer en clichés simplistas. La inseguridad de Braulio, la firmeza de Enriqueta y el misterio de las noticias familiares construyen un entramado convincente y tenso. Además, mostrar el momento íntimo casi consumado entre Braulio y Manuela asegura un interés creciente, dejando en expectativa lo que ocurrirá y cómo afectará las relaciones ya frágiles. El hecho de que Alejo desconozca este episodio añade una complicación dramática que promete futuras revelaciones y posibles enfrentamientos. La manera en que los secretos se manejan en el Valle Salvaje es parte fundamental de su esencia, y esta escena ejemplifica bien esa fórmula. En conclusión, esta parte del relato se cimenta en la exploración de dudas amorosas y presión familiar. Enriqueta presiona sin contemplaciones, Braulio lucha contra inseguridades y Manuela aparece como incentivo amoroso que podría cambiarlo todo. La carga emocional es palpable en cada diálogo y gesto, mientras las malas noticias subrayan la urgencia que siente la matriarca. El guión maneja estas emociones de manera natural y creíble, sin exagerar ni simplificar, lo que mantiene atento y expectante al espectador. ¿Qué sucederá ahora que Braulio y Manuela estuvieron tan cerca de cruzar una línea? ¿Cómo afectarán las presiones maternas a esta pareja incipiente? ¿Cuáles son esas malas noticias que complican la situación? Y muy importante, ¿cómo se desarrollarán las consecuencias de este complicado triángulo entre Braulio, Manuela y Alejo? Mientras estas preguntas emergen, la historia del Valle Salvaje sigue desvelando múltiples capas, preparándonos para un nuevo capítulo donde emociones y secretos amenazan con estallar. Lo que viene no solo involucra tensiones amorosas, sino que conecta con otros entramados que se expanden hacia diferentes personajes y conflictos, prometiendo mantener la intensidad y la intriga en su punto máximo. El ambiente en Valle Salvaje se torna cada vez más denso y tóxico, especialmente dentro del núcleo familiar de Hernando. Somos testigos de cómo el padre se muestra implacable y hasta cruel con su propia hija, a quien menosprecia y desprecia abiertamente. Hernando, con enojo cercano a la amargura y resentimiento, le dice tajantemente que nadie en ese valle merece estar con ella. Una frase cargada de rechazo absoluto y pesada como una sentencia severa, una puñalada emocional difícil de asimilar. Este desprecio revela la personalidad rígida y autoritaria de Hernando y refleja la fractura profunda en esa familia. ¿Qué llevó a Hernando a ese nivel de desapego y crítica? Hay heridas profundas y quizás secretos oscuros que alimentan este odio paternal. La crudeza de sus palabras invita a preguntarse sobre la historia y motivos detrás de ese conflicto doloroso. En otro ambiente menos explosivo pero igualmente preocupante, dos mujeres del valle, Luisa y Bárbara, intercambian confidencias con Leonor y Rosalía. Estas conversaciones giran en torno a un tema delicado, el cambio del bebé de Adriana. Luisa y Bárbara muestran clara sospecha hacia Victoria, a quien señalan como posible responsable o al menos implicada en esa situación grave. Sin embargo, esta acusación es errónea. Desde la perspectiva del público, basado en indicios previos, sabemos que la verdadera manipulación detrás del cambio parece involucrar a Petra y Pura. Esto añade un velo de misterio mientras se siembran falsas culpas sobre Victoria, afectando su reputación y generando desconfianza.
La forma en que Luisa y Bárbara proyectan estas sospechas en Victoria muestra cómo, en comunidades cerradas, los rumores pueden crecer, deformar la realidad y destruir relaciones sin investigación profunda. Rosalía, que escucha atentamente estas confesiones, es a la vez destinataria y portadora de esta información, y la transmite a Rafael. Este último se encuentra en un momento delicado, pues además de lidiar con problemas laborales, ahora está envuelto en la maraña de desconfianza y rumores. Le confiesa a Rosalía sus preocupaciones sobre la estabilidad de su empleo y el temor de perderlo, así como la situación de su hermana. Esto aporta una dimensión humana y vulnerable a Rafael, mostrándolo como un hombre que se debate entre responsabilidades y presión externa. El contraste entre el endurecimiento emocional de Hernando hacia su hija y la preocupación sincera de Rafael con Rosalía aporta riqueza a esta parte del guión, destacando las diferentes formas en que las tensiones afectan a cada personaje. Hernando arrastra resentimientos familiares, mientras Rafael enfrenta inseguridades económicas, lo que promete influir en sus acciones. Es interesante ver cómo Victoria queda atrapada en el centro de esta tormenta. Por un lado, es injustamente señalada por Luisa y Bárbara, convertidas en chivos expiatorios de un problema que no le corresponde. Por otro, su aparente cercanía con Dámaso y la sombra que él proyecta sobre la trama la hacen realmente vulnerable. Estos elementos crean ambigüedad que mantiene al espectador expectante. ¿Hasta qué punto es víctima y hasta dónde parte pasiva o activa del misterio del bebé cambiado? Este entramado familiar y social complejiza la historia, introduciendo nuevos niveles de tensión donde los conflictos se entrelazan, falta de comunicación y cariño familiar, falsas sospechas contra Victoria y tensiones laborales de Rafael que involucran a otros personajes del valle, como Rosalía. Un escenario donde la verdad parece oculta bajo juicios apresurados y emociones exacerbadas. El desprecio de Hernando hacia su hija puede entenderse como metáfora del rechazo que persiste en ciertas comunidades hacia quienes no encajan en un molde. Esa misma idea se replica con las sospechas hacia Victoria, quien lucha por demostrar su inocencia en un entorno donde la confianza se rompió. Por eso esta sección es clave para entender las dinámicas internas que azotan al Valle Salvaje, mostrando una comunidad fracturada y presa de la desconfianza y el rencor, pero también con personajes que luchan por mantener lo poco que queda de verdad y armonía. Mientras estas conversaciones y conflictos toman fuerza, se anticipa que la presión emocional comenzará a afectar más a los personajes, empujándolos a decisiones impulsivas y reveladoras. La vulnerabilidad de Rafael y su incertidumbre anuncian un cambio que impactará sus próximos pasos, especialmente cuando tenga que enfrentar decisiones cruciales relacionadas con una oferta que pondrá a prueba su integridad y planes futuros. Así, el escenario está listo para que nuevas tensiones emerjan. No solo la historia familiar de Hernando ni las falsas acusaciones contra Victoria serán el centro del drama. La atención pronto se desplazará hacia esas ofertas y decisiones donde el futuro de Rafael, y el de otros personajes, puede pender de un hilo. En ese contexto, la discreción, la lealtad y la capacidad para discernir la verdad serán determinantes para lo que está por venir. Rafael estaba claramente inquieto. Había compartido con Rosalía sus preocupaciones sobre la estabilidad laboral que tanto él como su hermana necesitaban preservar. Era un momento delicado en su vida donde cada decisión pesaba más que nunca. Justo entonces apareció Dámaso con una propuesta que parecía ir más allá de lo meramente comercial. Rafael, con incertidumbre en el rostro, escuchaba cómo Dámaso exponía una oferta controvertida, que prometía beneficios pero también implicaba riesgos. Dámaso, con presencia imponente y tono persuasivo, trataba de convencer a Rafael de aceptar la oferta, una jugada que mejoraría su situación económica y le concedería una posición más sólida dentro de un entramado empresarial complicado. Sin embargo, el joven mostró dudas. Se sentía presionado para evaluar si valía la pena exponerse a una propuesta que, para algunos, parecía arriesgada o absurda. Decidido a no dejarse llevar solo por palabras, Rafael recurrió a su padre para discutir la oferta. En esa conversación se evidenció un choque generacional y de perspectivas. El padre de Rafael consideró la oferta una aberración, una idea absurda que no debía contemplarse. Desde su punto de vista era peligroso y poco práctico involucrarse en un negocio con tantas incertidumbres y posibles consecuencias negativas. Para él, la prudencia debía prevalecer sobre la ambición o la tentación del lucro fácil. Este desencuentro representa una tensión común en familias y negocios,
El deseo de proseguir con proyectos innovadores versus la cautela para no perder lo ganado. Para Rafael fue un momento crucial, un punto donde debía sopesar lo que decía su padre y la insistencia de Dámaso, quien buscó explicar con más detalle el beneficio tangible de la alianza. Dámaso detalló cómo la oferta podría abrirle puertas, consolidar su carrera y, a largo plazo, proporcionarle estabilidad. Conocía el terreno y parecía tener un plan calculado que involucraba maniobras empresariales y sociales para asegurarse un lugar de poder. Sin embargo, pese a esas explicaciones, la sombra de duda persistía en Rafael. ¿Hasta qué punto podría mantener su ética sin dejarse envolver por el oscuro telón que Dámaso levantaba con su propuesta? En esta situación se percibe la lucha interior de Rafael, el temor a perder su camino y el deseo de asegurar un mejor futuro. Esa dicotomía añade una capa emocional que hace que el espectador se cuestione su elección y su impacto en su entorno. Mientras este capítulo en la vida de Rafael se desarrolla, se siente que detrás de Dámaso hay intenciones más amplias y posiblemente manipuladoras. La oferta no es solo un negocio, sino una jugada estratégica que podría condicionar el poder en Valle Salvaje. Por eso el escepticismo del padre cobra sentido y la presión sobre el joven aumenta. En este punto, la duda y presión se vuelven protagonistas. Rafael debe actuar con cautela, pero urgido de no perder una oportunidad trascendental. Su historia refleja el conflicto universal entre riesgo calculado y comodidad segura, un dilema que muchos enfrentan. Justo cuando esta disputa ocurría en el mundo laboral, la vida afectiva en Valle Salvaje revelaba tensiones propias. Peppa intentaba acercarse a Francisco, pero recibía un rechazo claro que acentuaba su soledad y frustración. La escena enfrenta a Peppa con un muro de indiferencia. Francisco, distante, no correspondía a sus sentimientos ni deseaba involucrarse. Este rechazo, simple pero contundente, acentuó la vulnerabilidad de Peppa, sumergiéndola en un espacio emocional de deseos desvanecidos frente a la realidad. Representa heridas invisibles que afectan profundamente. Así, el contraste entre conflicto profesional y personal agrega profundidad. Mientras Rafael lidia con ofertas cuestionables, Peppa sufre una batalla amorosa perdida, y Victoria acumula razones para sospechar de Dámaso, cuya sombra crece. El entramado de relaciones y tensiones teje una red donde lealtad, miedo y ambición se entrelazan. Rafael, atrapado entre oferta peligrosa y autoridad paternal, debe decidir pronto, pues su elección influirá en su futuro y en el Valle Salvaje. Aquí, el relato enlaza dramas de grandes decisiones y latidos íntimos, mostrando que ni corazón ni mente están libres de batallas. Mientras las dudas de Rafael aumentan, la incertidumbre sobre las intenciones de Dámaso se intensifica. Justo cuando la tensión alcanzaba un punto crítico, la atención se dividió hacia la esfera sentimental de Peppa y Francisco, cuya historia promete complicaciones. Pero lo que parecía un simple rechazo es apenas la antesala de conflictos mayores relacionados con secretos y manipulación que Dámaso ejerce. El Valle Salvaje se prepara para nuevas tormentas, donde cada personaje luchará contra fuerzas que amenazan desestabilizar su presente y futuro. En este cruce, oferta comercial, rechazo emocional y sospechas empiezan a confluir, presagiando decisiones difíciles y consecuencias inevitables. De cara al próximo desarrollo, la sombra de Dámaso sigue creciendo, mientras Victoria busca aliados y respuestas. Rafael, en la encrucijada, representa una pieza clave que moverá el tablero hacia un desenlace más oscuro y revelador. Mientras Peppa intenta acercarse a Francisco con esperanza de una relación sentimental, recibe una respuesta fría y tajante, Francisco la rechaza sin rodeos. Este rechazo revela una barrera emocional entre ambos y marca una tensión palpable en el ambiente, que Peppa no esperaba y que afectará su relación futura. La frustración de Peppa ante este sinsabor afectivo es evidente, pues su interés no es correspondido, dejándola vulnerable y llena de dudas sobre sus propios sentimientos y expectativas. Francisco, por su parte, parece decidido a mantener esa distancia, actitud que puede deberse a razones personales o a una resistencia a involucrarse en asuntos del corazón, lo que añade complejidad a su personaje y su papel en el Valle Salvaje. Esta negativa afecta emocionalmente a Peppa y abre una línea argumental que refleja dificultades y obstáculos amorosos presentados con crudeza inusual. Mientras ocurre este desencuentro amoroso, Victoria enfrenta una situación mucho más grave. Afectada por sospechas sobre las intenciones de Dámaso, recurre a Mercedes para compartir sus inquietudes y buscar apoyo o consejo. Victoria,
siempre precavida e intuitiva, teme que Dámaso, además de tener un interés ambiguo, pueda estar tramando hacerle daño. El temor de Victoria ante la posible amenaza de Dámaso no es infundado. Las acciones previas de Dámaso, su influencia en el cambio del bebé y las presiones que ejerce han sembrado un ambiente de desconfianza que Victoria siente cada vez más cerca. Al hablar con Mercedes, expresa sus dudas y busca la complicidad de alguien en quien confía para investigar y neutralizar la amenaza. Esta confesión pone de relieve la soledad y miedo de Victoria, y la necesidad urgente de protegerse. Mercedes actúa como pilar, escucha atento, muestra preocupación sincera y se convierte en aliada en la búsqueda de respuestas. Su papel es fundamental, pues no solo brinda apoyo emocional, sino que se transforma en una compañera estratégica para desenmascarar a Dámaso. Esto revela en Mercedes una fortaleza y coraje que incrementan la tensión narrativa. El peligro se vuelve tangible y no hay margen para ingenuidades. El contraste entre el rechazo amoroso de Peppa y el miedo creciente de Victoria ante Dámaso refuerza la diversidad emocional y la complejidad de las tramas que entretejen sus destinos en Valle Salvaje. Por un lado, un desencanto sentimental humano, por otro, una amenaza con consecuencias mortales que puede cambiarlo todo. Esta yuxtaposición mantiene el suspense y prepara al espectador para la próxima escalada de revelaciones. Peppa, enfrentada a su fracaso romántico, queda en introspección. Su historia representa la lucha por amor y aceptación, anticipando desafíos que podrían transformar su rumbo e influencia. Su rechazo no es un cierre, sino el inicio de un proceso que cambiará su papel. Mientras tanto, Victoria y Mercedes trazan un plan firme, ya no son solo sospechas, sino una verificación para confirmar si Dámaso alberga intenciones malévolas. Consultan hechos, recogen comentarios y analizan cada encuentro donde Dámaso aparece, buscando la pieza que confirme sus peores temores. La incertidumbre se convierte en fuerza activa que mueve a ambas hacia una investigación decidida. Destaca cómo esta parte del relato muestra la profundidad de los personajes femeninos, que se apoyan para enfrentar un enemigo común. Victoria, portadora del peligro, encuentra en Mercedes no solo una amiga, sino una socia estratégica, añadiendo un matiz de solidaridad y resistencia en medio de la amenaza. Por último, la creciente tensión con Dámaso se siente en cada palabra y gesto. Él sigue en las sombras del Valle Salvaje, una figura aparentemente tranquila, pero con auténticas intenciones oscuras. La incertidumbre sobre su grado de implicación en el cambio del bebé, y sus maniobras para controlar a quienes lo rodean, lo convierten en pieza clave y siniestra en este tablero de engaños y lealtades. Mientras Victoria y Mercedes profundizan su búsqueda, queda la pregunta inevitable: ¿hasta dónde estaría Dámaso dispuesto a llegar para controlar a Victoria y cumplir sus objetivos? ¿Qué consecuencias podría tener esta confrontación para el destino de todos en el Valle Salvaje? En esta dinámica, la frustración de Peppa, el miedo de Victoria y la astucia de Mercedes cobran relevancia en una historia que prepara un enfrentamiento decisivo bajo la sombra de Dámaso, cuyo verdadero rostro y plan comenzarán a mostrarse más claramente. La investigación que Victoria emprende junto a Mercedes no solo representa la búsqueda de respuestas, sino también la lucha por preservar lo poco que queda de estabilidad en sus vidas. Ambas mujeres, conscientes de la gravedad, se sumergen en pesquisas que van desde conversaciones discretas hasta la revisión de pistas antes inconexas. La amenaza de Dámaso se cierne sobre ellas como un espectro ominoso, una fuerza invisible que manipula con silenciosa eficacia. Victoria, pese a su determinación, siente como la ansiedad la invade al recordar detalles de sus encuentros con Dámaso, cuya aparente cortesía contrasta con las intenciones ocultas que intuye. En este sentido, el respaldo de Mercedes es crucial, no solo como amiga, sino aliada táctica, aportando perspectiva clara y racional que asedia la confusión emocional de Victoria. Entre incertidumbre y miedo surge una complicidad que fortalece su voluntad de descubrir la verdad. Mientras tanto, Dámaso sigue maniobrando con sutileza, consciente del impacto que sus acciones pueden producir en el tejido social y familiar del Valle Salvaje. Su implicación en el cambio del bebé, aunque no confirmada públicamente, es la pieza clave de su juego. Dámaso siembra dudas, aprovecha la desconfianza existente entre los habitantes y usa este ambiente enrarecido para sus fines. La escena se vuelve más compleja, pues, además de intrigas personales, las repercusiones afectan vidas inocentes, entre ellas la del bebé alterado.
Este proceso de investigación pone en evidencia la astucia de Dámaso para ocultar pistas y manipular a quienes intentan acercarse a la verdad. Su capacidad para disfrazar su semblante detrás de una fachada amable y persuasiva lo convierte en un antagonista formidable y enigmático. Victoria y Mercedes deben sortear un laberinto de engaños y en cada paso sienten la presión de un enemigo que parece anticipar sus movimientos. El peligro ya no es sospecha, es real, próximo, y la tensión crece con cada intento de desentrañar los secretos que Dámaso vela con celo. En este contexto, la dinámica entre Victoria, Mercedes y Dámaso toma un cariz profundamente dramático. Victoria lucha contra un plan malévolo y sus propios miedos e inseguridades que la paralizan momentáneamente, pero también la impulsan a no rendirse. Mercedes asume el rol de mujer que no permite que la desesperanza gane terreno, aun cuando las circunstancias conspiren en su contra. Su unión es un faro en esta oscuridad creciente, marcando el inicio de un enfrentamiento que trasciende lo personal para implicar el destino de muchos. El misterio del cambio del bebé permanece como el nudo central sin desatar. Aunque las sospechas iniciales recayeron sobre Victoria, ahora queda claro que Dámaso, y posiblemente, cómplices como Petra y Pura, son los verdaderos responsables. Sin embargo, el alcance de estas participaciones no está del todo determinado, agregando a la trama incógnita y peligro. La manipulación de Dámaso no se limita a este acto, sino que parece parte de una estrategia más amplia para controlar a quienes lo rodean y asegurar su influencia. En el Valle Salvaje. Esta historia de conspiraciones y secretos resuena en el ámbito emocional. La sensación de traición, el miedo a lo desconocido y la necesidad urgente de recuperar la seguridad perdida llenan cada escena con carga dramática intensa, reflejada en gestos y silencios de Victoria y Mercedes. La paranoia ante la amenaza latente muestra cómo el poder de Dámaso mina lentamente la tranquilidad de la comunidad, casi como un virus invisible que avanza sin ser detectado hasta dejar sin espacio para ignorar su efecto. La conclusión de este capítulo deja claro que el Valle Salvaje está en un punto de inflexión. La verdad sobre el cambio del bebé y el rol real de Dámaso, Petra y Pura siguen siendo un enigma, pero su revelación promete alterar para siempre las relaciones y alianzas en esta tierra marcada por lucha de poder, amor y desconfianza. En el silencio tenso tras cada encuentro, se percibe la respiración contenida de un enfrentamiento que ya comenzó y cuyo desenlace está lejos. En definitiva, la persistente indagación de Victoria y Mercedes acerca las piezas de un rompecabezas complicado. Cada hallazgo refuerza la idea de que Dámaso es una amenaza tangible y calculadora, capaz de tramar planes cuya extensión y letalidad apenas comienzan a vislumbrarse. La escena se prepara para lo inevitable, la caída de máscaras y que la verdadera naturaleza de los conspiradores quede al descubierto. Mientras tanto, todos en Valle Salvaje deben estar atentos, porque el equilibrio está por quebrarse y las consecuencias podrían ser devastadoras.